Satanistas en el Vaticano. Don Gabriel, antes ha dicho usted que algunas sectas son poco serias, mientras que otras son mucho más terribles. Desde luego, algunas son terriblemente serias, y por desgracia las hay por todas partes, incluso en el Vaticano. ¿En el Vaticano? Sí, en el Vaticano. Hay miembros de sectas satánicas. ¿Y quiénes son los implicados? ¿Se trata de cura o de laicos? Hay curas, monseñores, hasta cardenales. Disculpe, don Gabriel, pero ¿usted cómo lo sabe? Lo sé por personas que me lo han contado y han tenido ocasión de comprobarlo directamente. Además, el mismo demonio se ha visto obligado a confesarlo en más de una ocasión durante los exorcismos. ¿El Papa está informado de ello? Claro que está informado. Y hace lo que puede. Es algo escalofriante. Tenga en cuenta que Benedicto XVI es un papa alemán, y en su país siempre han sido muy reacios a creer en estas cosas. De hecho, en Alemania casi no hay exorcistas. Sin embargo, el Papa cree. Tuve ocasión de hablar con él 3 veces, cuando aún era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y vaya si cree. Además, ha hablado de ello explícitamente y en público muchas veces. Incluso nos recibió como asociación de exorcistas e hizo un bonito discurso animándonos, elogiándonos por nuestro apostolado. Por otra parte, no olvidemos que Juan Pablo II habló muchísimo del diablo y el exorcismo. Entonces, ¿es cierto lo que el Papa Pablo VI decía? ¿El humo de Satanás ha entrado en la Iglesia? Por desgracia es cierto. En la Iglesia hay adeptos a las sectas satánicas. Pablo VI dijo lo del humo de Satanás el 29 de junio de 1972 y como frase suscitó un gran escándalo. El 15 de noviembre del mismo año dedicó uno de sus discursos de los miércoles al demonio, con frases muy duras, solo que su discurso no tuvo repercusiones prácticas. Rompió el hielo, eso sí, y levantó el velo del silencio y censura que se había echado durante tanto tiempo, pero nada más. Se necesitaba alguien como yo, un hombre insignificante, un don nadie, para dar la voz de alarma y obtener repercusiones prácticas. El poder del demonio en la Iglesia. Una pareja con 2 hijos de 14 y 12 años, 15 años de matrimonio. Antes de casarse, la mujer había asistido a varias sesiones de espiritismo. El día de la boda se sintió incapaz de dar su consentimiento a la unión sagrada. En su interior oía la voz de Asmodeo, que la dominaba por completo, diciéndole: «Dime que sí a mí, no a tu marido. Yo te haré feliz en todo, te daré sexo, dinero, salud, todo lo que quieras, tú eres mía». Todo ocurrió de un modo extraño, y la mujer no sabe explicar ni siquiera hoy lo que hizo durante el rito sacramental. En una de las sesiones de espiritismo le dieron comida embrujada y lleva 23 años con dolores de estómago y de cabeza. Además, odia a su marido, odiaba a muerte a su suegro, ya fallecido, odia al hijo pequeño y a veces se llega a poner muy violenta. En cambio, quiere con locura al hijo mayor. Cuando éste frecuenta compañías, fuma porros, no estudia y no va a la iglesia, su espíritu lo percibe y disfruta. Está comprobado. Ella intuye lo que hace su hijo, como si entre ambos existiera un oscuro vínculo. La casa está infectada, sobre todo la habitación del hijo mayor, que se siente mal, oprimido, como aplastado. Una noche puse en su dormitorio un vaso lleno de agua exorcizada con una cucharadita de sal. Por la mañana la sal se había derramado hasta el suelo. Después la mujer se confesó, renovó su pacto matrimonial e inició una intensa vida cristiana para obtener el perdón. Entonces empecé a exorcizarla. Su reacción fue violenta y pronunció los nombres de varios demonios. Seguí practicando el exorcismo. Cuando la señora sentía que la invadían
pues no se trataba de una posición estable. Las reacciones siempre fueron violentas, llenas de insultos, órdenes de no perdonar, rechazos al marido. Y repetían que allí estaba bien y no se pensaban marchar, y que se llevarían a la mujer. Lo tengo todo grabado porque hay datos importantes sobre el poder de los demonios en la Iglesia Católica actual, aunque no debemos olvidar que quien habla es el maestro de la mentira. Cuando no podía intervenir en persona, practicaba el exorcismo por teléfono con los mismos resultados. Me protegen desde arriba. Volvamos a su vida, don Gabriel. ¿Las sectas de las que me habla intentan importunarlo, obstaculizar su actividad? No, estoy muy bien protegido. El demonio nunca me ha importunado, aunque otros curas exorcistas sí han tenido problemas. Ruidos en casa por la noche, que no los dejan dormir, y perturbaciones de varios tipos, pero a mí nunca me ha ocurrido nada, al menos hasta ahora. Conviene recordar que en torno a las sectas se mueven constelaciones de personajes sin escrúpulos, brujos, cartománticos, videntes. Pues bien, el 98% no son más que charlatanes. Solo tienen unos conocimientos psicológicos mínimos que les permiten comprender a las personas. Evidentemente, quien recurre a un brujo ya se encuentra en un estado de debilidad psicológica, tiene un dolor o un problema y espera que el brujo se lo pueda resolver. Por tanto, se halla en una situación excepcional y está dispuesto a hacer las cosas más absurdas. Voy a contarle un episodio que me ocurrió hace tiempo. Y no lo protagonizó ninguna viejecilla ignorante, sino un ingeniero electrónico. Fue a ver a un brujo porque las cosas le iban mal en el trabajo, también en la salud, pero sobre todo en el ámbito laboral. El brujo le dio una bolsita que debía llevar siempre consigo. Él, muy obediente, se la metía cada día en el bolsillo de la chaqueta y cuando se acostaba en el bolsillo del pijama. Más adelante, cuando vino a verme a mí, me trajo esa bolsita. La abrí. Dentro habría una cuerda con muchos nudos, nada más. Le dije: disculpe, señor, un hombre como usted, ¿no se siente un poco tonto con todo esto? Y pensar que pagó 42 millones de las viejas liras, más de 20.000 euros. Lo que quiero decir es que ser brujo tiene muchas ventajas. Les ofrecen a sus clientes amuletos específicos para el problema que quieran resolver y aunque no sirvan para nada, los cobran a precio de oro. Volviendo a la historia del ingeniero, el caso es que vino a verme porque el brujo no había hecho más que agravar su situación, dejándolo en un estado de prostración física, con grandes dificultades laborales. Además de todo esto, podía haber influencias demoníacas. Incluso llegué a exorcizarlo, aunque pocas veces, ya que no mostraba reacciones significativas. Y si no hay reacciones, significa que los males tienen otros orígenes. El discernimiento. El último caso que ha descrito me lleva a pedirle que, en beneficio de nuestros lectores, profundice usted en el tema de la capacidad de discernimiento, algo indispensable para todo exorcista que se enfrente a un caso. ¿Es cierto lo que dice el padre Cándido, que solo mirando a una persona ya sabía que tenía un problema concreto? Exacto. El padre Cándido poseía discernimiento, tenía un don, un carisma de discernimiento extraordinario. Tenga en cuenta que solo recibía visitas por la mañana y nunca en domingo. Aún así había llegado a recibir a 80 personas en una sola mañana. Estaban de dos en dos, rezaba una oración muy breve y luego les decía: vuelva o no vuelva. Vuelva significa que había algo, no vuelva significa que no había nada demoníaco. Incluso lo sabía con solo mirarle la cara a alguien. Le diré más, era capaz de hacer diagnósticos a partir de las fotografías, siempre y cuando se vieran bien los ojos, porque a veces en las fotos los ojos no se aprecian. Ya ve, hacía diagnósticos solo con fotos y curó a muchas personas que padecían tumores. A mí me ocurrió algo parecido.
Traté a varias mujeres con quistes en los ovarios y luego se curaron. Las tenían que operar. Venían a verme para que las exorcizaran y me decían: Padre, deme su bendición, me van a operar. Yo les practicaba un exorcismo normal y luego se iban a casa. Antes de la operación les hacían el último análisis con un TAC y ya no tenían nada. En esos casos podemos hablar de plegaria de curación. Yo hago plegarias de curación y plegarias de liberación, e incluso ambas en el exorcismo, porque en el Evangelio también iban juntas. El Señor solía hacer ambas cosas, curar enfermos y expulsar demonios, y como el Evangelio dice, expulsad demonios y curad a los enfermos, yo practico el exorcismo con la intención de que la plegaria tenga también poderes curativos. Gracias a Dios hasta ahora no he tenido casos tan graves como los del padre Cándido, que llegó a curar enfermedades para las que no había esperanza. El padre Cándido trató a personas que sufrían fuertes dolores de cabeza debido a los tumores. Iban a verlo y después de su oración de exorcismo el tumor desaparecía, no de forma inmediata, sino al cabo de unos días. Entonces los enfermos llamaban para contar lo ocurrido. Esta noche me he curado, o todos los tratamientos y medicinas que me dieron no me han servido de nada, en cambio después de su bendición. En estos casos, aparte de la sintomatología médica, quizás se hubiera producido una leve vejación. A diferencia del padre Cándido, yo no estoy dotado del carisma del discernimiento especial. Para evaluar un caso, tengo que practicar un exorcismo de diagnóstico, es decir, necesito ver la reacción al exorcismo y después de hacer un seguimiento del caso. A veces los exorcismos no provocan reacciones inmediatas, sino que los pacientes regresan a casa y mejoran al cabo de unos 2 días. Me llaman para decírmelo como si fuera algo extraordinario y luego vuelven. Practico más exorcismos y la mejoría empieza a ser inmediata hasta que el trastorno desaparece. En cambio, la primera vez que vienen observo su reacción y aparentemente no ocurre nada. Si a veces se mueven y chillan, pero algunos de ellos no experimentan una reacción seguida de un cambio. Más adelante me dicen: nadie podía quitarme ese mal. En cambio, después de su bendición, yo las llamo bendiciones para no asustar a nadie con la palabra exorcismo, y son tan efectivas que el trastorno desaparece. A veces, durante la primera etapa, el efecto tiene la duración limitada. Dicen: Padre, después de su bendición estuve bien 1 mes, pero ahora el mal ha vuelto. Respondo: pues vamos a repetirlo, quizá eso signifique que usted necesita una bendición al mes. La verdad es que cada caso es distinto. Con todo, puedo afirmar que la cabeza y el estómago son los 2 puntos más vulnerables, aunque el demonio ataca en todas partes: huesos, piernas, con frecuencia el útero o los genitales. A veces los hombres dejan de tener erecciones y después de la bendición vuelven a la normalidad. Caminos y formas del mal. Don Gabriel, ¿podría hablar de las distintas modalidades con las que se puede causar un maleficio? ¿De las formas en que el mal puede afectar al hombre? Para contestar esta pregunta, utilizaré un esquema del maleficio extraído de varios autores y de mis reflexiones personales sobre los casos tratados. El maleficio es un daño causado a través del demonio, según su objetivo puede ser amatorio, favorece o destruye una relación amorosa; hostil, causa daños físicos, psíquicos, económicos o familiares; de legamen, crea impedimentos a la acción, los movimientos y las relaciones; de transferencia, los daños infligidos a un muñeco, a una foto de la persona a quien se desea perjudicar, se transfieren a dicho individuo; putrefacción, causa un daño mortal, pues hace que se pudra un material expuesto a la putrefacción;
Posesión. Introduce una presencia diabólica en la víctima, lo cual constituye una auténtica posesión. Según la modalidad, un maleficio puede ser directo. La víctima entra en contacto con un objeto portador del mal. Por ejemplo, alguien le da comida, bebida, embrujadas. Indirecto. La acción maléfica se realiza sobre un objeto que representa a la víctima. Según la acción. Por implantación y tortura, con alfileres, clavos, martillos, pinchos, fuego, hielo. Por sujeción o atadura, con cintas, nudos, correas, tiras, aros. Por putrefacción, enterrando el objeto o animal símbolo tras haberlo embrujado. Por maldición, directamente contra la persona o contra una foto o símbolo de la misma. Por rito satánico, por ejemplo, un culto satánico, una misa negra, realizados con el fin de dañar a alguien. Según el medio, con hechizos, muñecos o carne con alfileres, huesos de muertos, sangre, pollos, sapos. Con objetos embrujados, regalos, plantas, almohadas, muñecas, cintas, talismanes. Con la mirada o mal de ojo, contacto por manos, abrazos, por teléfono, en silencio, soplando o de otras formas. Hechizo de muerte. Tras haber clasificado los maleficios, ahora voy a incluir el testimonio de un caso en el que hubo un hechizo de verdad. Digo de verdad porque en la mayoría de los casos nos encontramos con hechizos y antídotos, es decir, contrahechizos, preparados por charlatanes, impostores y demás. Pero también hay hechizos de verdad, auténticos maleficios, esto es, males causados con la intervención del demonio. Son hechizos efectuados por brujos de verdad, personas que han hecho un pacto con Satanás, seguidores de su culto, personas que suelen vivir con envidia, odio y perfidia, lo mismo que el demonio. Es importante dejar claro todo esto, porque hoy en día mucha gente, incluso muchos curas, no creen en la existencia de los hechizos. Además, algunos sacerdotes, para eliminar los miedos de quienes se obsesionan con los hechizos, predican su inexistencia. Sin embargo, no se puede inculcar la verdad a partir de la mentira. Una joven se sentía muy mal desde hacía 3 años, aunque solo por las noches. En cuanto entraba a su dormitorio empezaba a perder el conocimiento, respiraba con creciente dificultad, estaba a punto de ahogarse y caía desmayada. Su madre la llevaba a urgencias y al entrar en el hospital las molestias desaparecían. Los médicos no le encontraban nada. Su salud parecía ser perfecta. Regresaba a casa y otra vez los mismos síntomas, pero solo cuando entraba a su dormitorio, concretamente cuando apoyaba la cabeza en la almohada. Inquietud, náuseas, una jaqueca insoportable. Los dolores eran tan fuertes que no podía dormir y nada la aliviaba. La visitaron distintos especialistas. Tras muchos análisis concluyeron que podía tratarse de ataques epilépticos, aunque esta enfermedad no apareció en ningún encefalograma ni en otras pruebas médicas. Un día, una señora amiga de la familia les aconsejó que fueran a ver a un exorcista. Después de 3 exorcismos y 3 bendiciones a la casa, no se obtuvo ninguna reacción ni mejoría. Los dolores de la joven persistían. Le recomendaron que llevara una vida cristiana más ferviente e intensa y que utilizase agua exorcizada. Además le sugirieron a la familia que abrieran todas las almohadas de las camas. Le dieron este último consejo porque creían que podía haber algún maleficio en la almohada de la joven, y como pensaron que tal vez se sentiría humillada si se lo pedían a ella sola, dieron la misma indicación a toda la familia. Todas las almohadas eran de pluma, las habían confeccionado la madre de la joven. En el resto de las almohadas no se halló nada sospechoso, pero en la de la chica encontraron una tela negra de muerto, tan grande como la almohada, ribeteada de plumas como una corona mortuoria. Le aconsejaron que echara agua bendita sobre la almohada y que luego la quemaran,
Quizá fue un error, podrían haber conservado la tela negra como prueba para los que no creen en los maleficios. El caso es que después de hacerlo los dolores cesaron, la joven volvió a dormir bien y los malestares desaparecieron. Ya han pasado muchos meses desde que quemaron la almohada. La chica está bien, ha retomado todas sus actividades cotidianas, vive y duerme, y la familia ha recobrado la serenidad. Evidentemente se trata de un hechizo de muerte. La tela negra introducida en la almohada por arte de magia debía conducir poco a poco a la joven a la desesperación y a la muerte. Investigaron con prudencia y decisión para averiguar quién podía ser el autor de los hechos, y descubrieron que una familia vecina, por odio y envidia, había encargado el hechizo de muerte contra toda la familia, aunque solo había funcionado con la hija. Por supuesto, la madre juró haber confeccionado la almohada de su hija igual que las demás, sin meter nada adentro que explicara la presencia de la tela negra.